Muchas gracias por la invitación. El tema es muy interesante. Me hubiese gustado traer una presentación de las bondades que tiene el sistema de monorriel como un sistema ecológico y eléctrico y moderno y como una alternativa al sistema de transporte masivo, el cual permite movilizaciones hasta de 46.800 pasajeros hora sentido, es decir, más que un BRT o un metropolitano. Sin embargo, teníamos dos iniciativas privadas de la línea 4 y la línea 6 que no han sido admitidas por Proinversión. Por lo tanto, decidimos no presentarlo. Pero para definir cuál es el sistema de transporte que se tiene en el caso de los metros, siempre hay que partir del inicio. ¿Cómo vamos? Y cuál es la demanda que se debe de considerar y cuáles son los escenarios que tenemos como ciudad de Lima. Cabe mencionar, y tengo algunos cuadros del diagnóstico que se ha hecho, pero no es un diagnóstico cualquiera, es en base a un plan maestro. En el año 2004 se hizo el plan maestro por primera vez con financiamiento de JICA y en el año 2012 se hizo una actualización, haciendo un levantamiento de más de 23.000 hogares en los 49 distritos de Lima Metropolitana y Callao. La ciudad de Lima tiene más de 8.900.000 y con la cantidad de turistas prácticamente llegamos a los 10 millones. Al ser una metrópoli de 10 millones, obviamente que se requiere que haya un sistema de transporte masivo como es el sistema de metros. Tenemos una densidad que no es muy alta, y al no ser muy alta hace que nuestros viajes sean ineficientes porque hacemos mayor recorrido de viajes. Actualmente en Lima Metropolitana, en el sistema regular que uno conoce, tenemos 399 rutas autorizadas. En la evolución del presupuesto que tenemos para la ciudad de Lima, en los últimos 5 años llegamos a 5.000 millones de soles. Pero en promedio estamos con un ingreso de más o menos 1.500.000, que es muy poco para una ciudad tan grande. Una ciudad en donde sabemos que los ingresos por canon, tanto del aeropuerto como del puerto, ingresan en la provincia del Callao. Pero el Callao como puerto maneja el 72% de las importaciones y exportaciones del país. Y todo ese transporte de carga circula en Lima. Por lo tanto, vamos a ver más adelante también los efectos que hay. Realmente el crecimiento es muy poco. Una ciudad como Bogotá sabemos que tiene 20 veces este presupuesto. La evolución de los viajes. Hemos tenido diferentes escenarios y planes a lo largo de la historia. Y en los últimos años hemos tomado aquí lo que es lo del plan maestro del 2004, donde teníamos 12 millones de viajes en transporte motorizado, es decir, los que son con cualquier tipo de vehículo, y hemos llegado a 17 millones, pero eso corresponde pues al 76% de la movilización en Lima. Si miramos en qué modos de transporte se ven, pues antes no había ni tren ni metropolitano, ¿no? Y la mayoría se hace en servicios de transporte regular, lo que llamamos en las combis, en los micros y en los buses. Pero el 25% se hace a pie. Por eso es importante también impulsar con nuestra propia energía, ¿no? La del cuerpo. La comparación entre la superposición de la red básica de metro y la red de corredores. Resulta que corredores complementarios nace después del Plan Maestro 2004. En el año 2004 se definen la línea 1 del metro y la línea 2, la línea 1 del metropolitano y la línea 2 y 17 corredores en su conjunto. Sin embargo, la inversión más o menos se aproximaba a 5.500 millones de dólares para mejorar todo el transporte y el tránsito. Estamos hablando año 2004.
pero el Estado no decidió invertir en nada. Entonces, la municipalidad tuvo que asumir qué acciones realizar. Por eso que se hace el Metropolitano 1, que es el eje de mayor demanda. Y si miramos a qué línea superpone, viene a ser a la línea 3 prácticamente. Los corredores complementarios nacen de los principales ejes viales donde está la demanda y se tiene que consolidar, pero cuando en el año 2007 cambian los escenarios, realmente vemos que se superponen. Entonces prácticamente los corredores complementarios se convierten en las líneas de metro. Por eso que si hacemos un comparativo entre el Decreto Supremo 059 y el 09 que crea la línea 6 y todos los corredores complementarios comprendidos en las ordenanzas de la municipalidad, se superponen totalmente. Entonces, dentro de una planificación de ciudad no debe haber competencias. Debe haber un sistema integrado realmente. Entonces los corredores complementarios como que compiten con las líneas de metro, lo cual no debería ser, ¿no? Perdón. La línea 1, si el próximo año se duplica la flota, va a tener un impacto muy fuerte sobre las rutas actuales, porque toda la demanda va a ser atendida por esta línea de metro. De igual manera con la línea 2. La línea 2 que va por carretera central, tenemos que están en obras y ningún corredor puede funcionar debidamente, porque todo está dentro de un plan de desvíos. Y la configuración de la carretera central es un embudo. Todas las vías convergen hacia la carretera central. Y no solamente debe morir en Santa Anita, debe continuar, porque este es un corredor muy grande. Igual la línea 3, que ahora se está terminando el estudio por preinversión, realmente la ruta es muy importante y es la de mayor demanda. Quizás por planificación debió ser la primera, pero ojo, recordemos que en el año 2004 se sabía cuál era la ruta de mayor demanda y el gobierno no quiso invertir en eso. Entonces nace el Metropolitano, con presupuesto de la municipalidad, con fondos del BID y el Banco Mundial. Y los que manejan proyectos con cooperación internacional saben que el trámite es mucho más engorroso, pero también es más transparente, porque tiene muchas auditorías y permite pues la pluralidad en todos los consultores o los contratistas que puedan ingresar. Este es el gráfico de la congestión en Lima. ¿Qué pasa? Situación sin proyectos. Los puntos rojos son las partes más congestionadas y si ingresamos, por ejemplo, el periférico vial norte, que ya el gobierno ha decidido hacerlo, y además se crea lo de la línea amarilla, se van descongestionando algunos sectores. Y estamos hablando del 2035, porque este plan mira hacia el 2035. Si comparamos el parque automotor, ¿no? Todos nos quejamos de la congestión vehicular. Sin embargo, con el 4.3% de ese parque automotor, movemos el 70% de la población. Por eso que tenemos que abocarnos a los sistemas de transporte y, si es posible, masivo, mejor. Con el 70%, que son los autos privados, movemos el 25% de las personas. Y el 26%, toda la logística de la ciudad y podríamos decir el 70% del país. Si vemos cómo va creciendo el parque automotor de Lima, prácticamente en los últimos años se ha duplicado el parque automotor. O sea, el crecimiento ha sido muy rápido. Cada año ingresan más de 200.000 vehículos al año. Pero esos son los vehículos nuevos. No contamos los usados o los que vienen a veces de provincia y se van incrementando en nuestro parque automotor. Este es un informe que hemos georreferenciado ya, dado por la policía, sobre los últimos puntos negros que se han detectado en unos informes, ¿no?
prácticamente en la zona norte, ¿no? Están ubicados en el centro. ¿Cuál es el plan? El plan descansa sobre 4 lineamientos importantes y anteriormente se creó toda una ordenanza de lineamientos de políticas, la 954, que fue en el 2007, donde ahí se hablaba de la línea 1 del metro, de la línea 1, de la línea 2, y se repetía un poco lo del plan y sobre la chatarrización y la racionalización de las rutas. Bien, entonces nos interesa trabajar sobre servicios de calidad, fortalecimiento de la infraestructura de transporte, la racionalización de la oferta y la estabilidad jurídica de los contratos. Entonces tenemos estos 4 frentes: el reordenamiento de rutas, el mejoramiento de la gestión de tránsito, el diseño y suministro de servicios de carga de la ciudad y lo que es incentivo del transporte no motorizado. El ordenamiento de rutas, pasamos de todo este sistema de 414 rutas, se está haciendo todo un trabajo de planificación en varias etapas. El 30 de junio tenemos un hito importante, porque se ha dicho a todas las empresas que cumplan, que tengan patios, que las empresas sean poseedoras de la flota, que los trabajadores estén en planilla, las mismas características que se le pide a un concesionario de Metropolitano o de buses azules. Se le pide a las empresas de transporte regular. Y también se hizo otra ordenanza sobre las infracciones. ¿Y eso para qué ha servido? Y se le obliga a la empresa a asumir todo eso. Las empresas se están cuidando más en el tema de tener casi nada de accidentes. Además que en la parte central se está dando prioridad a restringir lo que son la circulación de combis. Pero esto no es de inmediato. Hay un cronograma de establecimiento. ¿Por qué? Porque tenemos el 40% del parque automotor de combis. ¿Qué pasó? Además que estos ejes principales, como son la Panamericana Sur, Evitamiento, Zarumilla, Panamericana Norte, Carretera Central, Grau, Benavides, Angamos, Universitaria, Javier Prado, La Marina, además de Brasil, pues son vías importantes y sobre las cuales van a haber uso exclusivo de buses. Por lo tanto, no deben haber ni combis ni micros. Ese es el segundo filtro que hemos incorporado a este sistema de rutas. Como vemos aquí, este es el parque automotor que tenemos. Las 21.000 unidades, prácticamente el 60% son mayores de 20 años. Entonces, restringir todo este parque automotor, uno, que nos quedamos sin servicio, y otra que para renovar y chatarrizar, porque todos se convierten en informales, la fiscalización es muy difícil. Estamos incorporando una nueva codificación de rutas para que todos puedan, digamos, conocer cuál es el origen, cuál es el destino y el número correlativo. Todo esto está en la página web de la Gerencia de Transporte Urbano. Hemos hecho un estimado. Actualmente se tenían 170 rutas, de camionetas rurales, y se va a reducir al final, con este proceso de cambio de flota, solo a 38 en las zonas periféricas. En el caso de microbuses, de igual manera, de 158 rutas se va a racionalizar a 57 que tengan microbuses. Y en el caso de unibuses, de 71 pasamos a 304. La prioridad es tener vehículos de mayor capacidad, pero no quiere decir más vehículos. Estas son zonas en lugares donde no hay servicios de rutas de transporte público, pero sí están siendo cubiertos por mototaxis o taxis colectivos. La idea es ir creciendo en la capacidad. Este reordenamiento nos hace una reducción más o menos de un 40%, ¿no?
que es una reducción preliminar. ¿Basado en qué? En el modelo de demanda, porque esto lo hicimos el 28 de febrero, casi a 2 meses de gestión. La ventaja que habíamos trabajado en el Plan Maestro de Lima Metropolitana. Sin embargo, ya vamos a terminar lo que es un proyecto que se llama, o un levantamiento de información de embarque y desembarque. ¿Qué significa? Que todos los pasajeros que suben y bajan en una ruta son inventariados, son chequeados, y además el recorrido y la velocidad y la identificación de los paraderos. ¿Para qué me sirve eso? Esa es la demanda real de una ruta específica. Lo estamos haciendo en las 399 rutas. Terminamos el 26 de junio y estamos cumpliendo este cronograma, ¿no? Aquí estamos justo en el proceso de las rutas que están en zonas no atendidas. Estamos terminando el proceso de embarque y desembarque. Hemos iniciado con programas que están haciendo los ingenieros de manera para hacerlo más automático, y están trabajando un propio software de simulación y de GIS para hacer el diseño de este embarque y desembarque y capturar la demanda, hacer la ubicación de los paraderos y cuál es la flota requerida y cambiar las fichas técnicas de lo que se necesita, ¿no? De no cumplirse este 30 de junio, de los cuales estamos invitando a todas las rutas, sobre todas las que no interfieren en los corredores complementarios, ¿qué sucede? Que tendrán un permiso temporal, pero ya no ni autorización ni concesión. Y van a pasar estas nuevas rutas, estos nuevos diseños, a un proceso de licitación pública, ¿no? Que probablemente lo estamos empezando, en noviembre, ¿no? Como aparece en el cronograma. Este es el proceso de la estructura de embarque y desembarque, ¿no? Tenemos todos los medios y registros, se está trabajando de lunes a domingo para tener toda la información, incluso los feriados, y así se han determinado por diferentes tipos de rutas, si son de camionetas, si son de micros, si son de buses. Esos son los corredores complementarios, pero no quiere decir que sean competencia de los metros. ¿Por qué? Porque estas autorizaciones son por 3 años. 3 años, que es el punto de quiebre entre la culminación probablemente de la línea 2, la incorporación de la flota de la línea 1, la definición de la línea 3 y la línea 4, que es lo que se está trabajando a nivel de preinversión. Por lo tanto, es más claro tener cuál es el alcance de implementación de esto. Una vez conocidos los escenarios de estas rutas, se puede saber si estas podrán tener concesión de 3 años, de 5, de 7, hasta la implementación del sistema. Probablemente las que no compitan se les dará 10 años para que puedan invertir y renovar flota, ¿no? Ese es el programa que tenemos en desarrollo. El mejoramiento de la gestión de tránsito, y ahí sí yo creo que es una de las herramientas de la electrónica que sí nos interesa, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros no somos la autoridad de los grandes vehículos eléctricos que sean monorrieles, tranvías o metros, pero sí tenemos un centro de control y estamos agregando cada vez más semáforos inteligentes. Tenemos varios paquetes que se están comenzando a perfilar y vamos a tercerizar un mantenimiento a ellos. Estos proyectos de mejoramiento de gestión de tránsito, y ahí viene la intervención muy oportuna de los ingenieros eléctricos, es en el centro de control y las nuevas tecnologías que hay en la semaforización, ¿no? Porque nos permite tener controladores de tráfico, sensores ópticos, las cámaras Domo, que tienen gran resolución y que a la vez nos sirve no solamente para la parte de seguridad, sino también para la fiscalización electrónica, que vamos a notar más adelante, y el uso de las luces LED. Nosotros pertenecemos al grupo de las ciudades 40, ¿no? Del convenio del proyecto Clinton, donde son las ciudades más contaminadas, pero que tienen descuentos por la adquisición de LEDs, ¿no? Este es el inventario de toda nuestra red semafórica. Tenemos 1.197 semáforos,
pero solo 323 intersecciones semafóricas, que viene a ser más de 8.000 semáforos. De estas 1.197, 327 intersecciones son con semáforos inteligentes. ¿Okay? Pero el resto tiene incluso más de 20 años. Todo eso hay que renovarlo, ¿no? Teníamos una iniciativa privada de 1.300 intersecciones ya por ingresar, pero no han sido admitidas, ¿no? Porque ahora dependemos del MEF. En el caso de, en estos primeros meses de gestión, ya nos han solicitado más de 91 intersecciones nuevas. Y el presupuesto para cada controlador tiene un costo de más de 20.000 soles, ¿no? Las ventajas de un sistema centralizado es, a nivel de ingeniería de tránsito, facilita el cálculo, ¿no?, para los planes de tráfico. Cuáles los ciclos semafóricos, las olas verdes, el mantenimiento en tiempo real de las averías. Ya no estaríamos circulando por la ciudad y detectando cuáles son los semáforos apagados, porque ya se estaría detectando las fallas, ¿no?, en este centro de control automático. El tráfico también. Si tuviéramos esto ligado a la señalética como los ITS sería mejor, porque incluso cuando hay congestión en otros países nos dan una ruta de evacuación para poder tomarla como alternativa, ¿no? Además que la arquitectura física permite 4 niveles, ¿no?, lo que es el centro de control, el hardware, el software de aplicaciones en el centro. Y es interesante porque antes ponían solo los ingenieros de tránsito, los ingenieros de transporte a ver los semáforos, cuando la gente que sabe cuál es el funcionamiento y el equipo y el software que deben definir son los electrónicos. Y ahora tengo yo 4 electrónicos y voy a tener algunos más, porque realmente son los que me dan la solución. En el nivel 1, el sistema de estaciones remotas redundantes y seguridad de servicios. Lo que es el sistema de control distribuido, los anillos de la fibra óptica. Muchos de los semáforos que están fallando es porque hay muchos contratistas que a la hora de hacer su mantenimiento de vías o qué sé yo, me están rompiendo la fibra óptica. Por otro lado, Luz del Sur y del Norte, con las bajas de tensiones, también me vuela la configuración de los semáforos. Y hay que correr y hay que estar calibrando en ese aspecto, ¿no? Y por último, pues los controladores, los semáforos y los detectores. Este es el sistema centralizado que tenemos. Está en el piso 11 del edificio de Protransporte. Y esto nos permite, pues, los cálculos de las olas verdes, ¿no?, para ver la secuencia y de acuerdo a la velocidad y al volumen nos permitan qué es lo que tenemos que trabajar en ese tema, ¿no? De igual manera, tenemos estos controladores de tránsito con microprocesadores, tenemos los software para hacer los trabajos. Aquí tenemos justo la ubicación de las intersecciones que son con este sistema, los 323. ¿Se acuerdan que estaba mapeado todo? Pero solamente estos ejes son los que tienen el sistema inteligente. El centro de Lima, la Petituar Arenales y Carretera Central. Esperamos ampliar en la red D, tenemos problemas ahorita con 2 concesiones, que es en Venezuela y en Angamos, en la parte de Surco. Hay que hacer la conexión con Surco también. Tenemos la zona de Canevaro, que se está trabajando la sincronización, el monitoreo del estado, de cuál es la situación de cada uno de ellos, ¿no? Se observan la interfaz con las cámaras. Estas van acompañadas con un tipo de cámaras del Traficam. Estas son la ubicación de todas las intersecciones que ahí habíamos visto, cuando está despejado, cómo va detectando los flujos. Y estas cámaras, como les decía, me sirven incluso para la fiscalización. O sea, yo detecto, por ejemplo, cuando un taxi es formal o está haciendo taxis colectivos, o es un transporte particular que hace taxi colectivo, porque eso le corresponde un tipo de penalidad, ¿no? Entonces tenemos este almacén de información cada 10 días, se va cambiando. Esta es la ubicación, por ejemplo, en 28 de julio, tenemos en Pausatimés, en Bolivia,
Y aquí podemos apreciar incluso la placa. Con la placa ya tenemos identificado qué vehículo es el infractor, ¿no? Y aplicar las multas no solamente a nivel de tránsito, sino de transporte. En el caso de transporte de carga, tenemos 3 proyectos de infraestructura, pero que también van ligados cada uno a un centro de control. Y así como hay un control sobre las vías y sobre los semáforos, también sobre las autopistas hay todo un control, ¿no? Los principales proyectos que tenemos como infraestructura para transporte de carga son la línea amarilla, que viene desde Javier Prado por Evitamiento hasta Javich. Tenemos el periférico vial norte, que es el azul, y rutas de Lima que vienen desde el norte, desde Javich hasta Ancón, por el sur desde Javier Prado hasta Pucusana, y también la Ramiro Prialé. Estas dadas en concesiones. En el caso de línea amarilla, bueno, tiene una serie de infraestructuras. Este es el tramo 1, que incluye un metropolitano y ampliaciones de un 4º carril, además de puentes vehiculares y peatonales. La línea 2, la sección 2, que tiene una serie de viaductos desde el puente Bella Unión, que va a ser nuevo y que se ha reconfigurado, se ha cambiado totalmente el diseño, y además un túnel de 1,6 kilómetros. Pero este túnel tiene una particularidad, que va a ser similar quizás a la construcción de la línea de metro, el Catcan Over. Como vemos, ese es el río Rímac. Inicialmente, ¿cómo estaba? Para la construcción del túnel, primero se tuvo que hacer un terraplén, es decir, un colchón de tierra, canalizar a un costado del río, para encima de este lecho construir este canal. Este canal, que tiene el agua del río, lo confina y me permite hacer la excavación profunda para hacer la base del túnel. Y esto se va excavando y se va haciendo la estabilidad de taludes con micropilotes y shotcrete. Y esto se va excavando hasta el fondo de cimentación. Este fondo de cimentación también tiene que ser impermeabilizado, no solamente a nivel del suelo, con arcilla, sino también con material aislante, y luego tener los vaciados correspondientes. Tenemos acá, se comienza a hacer el vaciado de los pavimentos, tiene que considerar las cargas, porque esto tiene un periodo de vida. Cuando nosotros hacemos un proyecto, tenemos que definir cuál es el año o el periodo de tiempo de vida. Hay muchos errores en el tema de transporte, sobre todo cuando definen sistemas de transporte masivo. Me ha pasado, revisé un proyecto en Asunción. Bueno, aquí seguimos con el procedimiento constructivo, prácticamente es con las normas de puentes, y además se tiene que rellenar para impermeabilizar y aislar y ponerlo isostático. Una vez realizado eso, se impermeabiliza, se cubre y se hace el enrocado para que luego pase y se coloque el río encima. Y se sigue pues con lo que es el tráfico por abajo y las conexiones. Por ejemplo, siempre se hacen estudios de demanda, y algunos consultores tienen ese error, para el año en donde se hace el inicio del proyecto. Pero si este va a tener 20, 30 años de vida, se tiene que proyectar y diseñar sobre esa proyección. Y no quedarse y amoldar a lo que en el corto tiempo se requiere. Por eso que Lima, a pesar de que nosotros tenemos corredores, lo ideal, de acuerdo a la demanda, la selección que se usa es metro, ¿no? Este es otro proyecto, como les decía, de Rutas de Lima, que tiene una gran cantidad de intercambios viales que se vienen haciendo, y está lo del periférico vial norte, que va a servir para el transporte de carga. Pero en transporte de carga también hay regulación. Sobre estas vías se puede circular con el transporte pesado, no por todas las vías.
Y hay todo un diagnóstico sobre el transporte de carga, el cual tenemos líneas de trabajo a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Incluso llegar a tener corredores logísticos basados en servicios ferroviarios, porque un tren te traslada 800 containers, que viene a ser 800 camiones. Es mucho más eficiente, ¿no? En el caso del control, nosotros tenemos varios tipos de control, que es la fiscalización personal con nuestros inspectores de transporte. El tránsito es con los policías. En el caso de línea de operadores, tenemos todo un grupo trabajando y tenemos 20 convenios con los distritos, 10 en proceso, 2 en evaluación y 11 notificados para hacer convenios. Este es el centro de control nuestro, que no solamente es de semáforos, sino también para la emisión de papeletas electrónicas. Esto es la ubicación, en qué distritos tenemos los convenios. Lo que aparece en verde son los convenios ya suscritos y con los que estamos trabajando, pero constantemente tenemos que ir evaluando, porque también se dan muchos casos de corrupción y tenemos que liquidarlos y darles de baja, ¿no? Porque no pueden dañar la institución con estos casos aislados, ¿no? Además, no solamente usar la energía eléctrica, sino la de nuestro cuerpo, el transporte no motorizado. Tenemos muchos eventos, todos los domingos la avenida Arequipa se llena de ciclistas y de maratonistas. Además, hay programas como A Trabajar Bici, al colegio en bici, un día sin autos, se tienen préstamos de bicicletas en universidades y en colegios, ¿no? Y además hemos hecho el inventario, tenemos 142 kilómetros de ciclovías, vamos a empezar un programa de mantenimiento y un plan piloto que vamos a conectar las ciclovías de Barranco con las de Miraflores, ¿no? Entonces, ese es un poco el panorama en cuanto a planeamiento de transporte, pero es interesante saber datos, ¿no? Que me hubiese gustado traer. Cuando se define un sistema de transporte, si estamos hablando de 3.000 pasajeros hora sentido, pensemos en buses. Si estamos hasta 9.000 pasajeros hora sentido, hora dirección, ya tenemos que pensar en un metropolitano, pero que tenga adelantamiento. Si hablamos hasta de 15.000 pasajeros hora sentidos, un tranvía podría ser bien, o un trolebús. Pero ojo, que esos 15.000 deberían ser pues hasta el final del tiempo del proyecto, no al inicio. Hay que tener mucho cuidado, porque está en el limbo de quizás tener otro sistema, como son los trenes ligeros o un monorriel. Un monorriel puede tener la capacidad hasta, como lo dije al inicio, de 46.800 pasajeros hora sentido. Y ya también está, pero si ese es el límite, entonces debería ser con un metro. Entonces hay diferentes niveles de distancias de estaciones, de tamaño de vehículos, no de buses, de vehículos, incluidos los metros, en los que define qué tipo de sistema debe de utilizarse, ¿no? Y para ello, bueno, estos son un poco los conceptos que les quería traer, porque realmente como gerencia de transporte urbano, la parte eléctrica más está definida en nuestro sistema de control, de fiscalización y de semaforización. Todavía no tenemos la competencia para tener los grandes metros ni los grandes sistemas eléctricos. Muchas gracias.